Hola, ¿qué tal? Soy Mariana López Olivencia, residente de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Nuestro póster consiste en el estudio de la tasa de incidencia de infección nosocomial en pacientes con neumonía SARS-CoV-2 en UCI respecto al grupo histórico. Las unidades de cuidado intensivo son un factor de riesgo conocido para el desarrollo de infecciones nosocomiales. Nuestro objetivo es comprobar si el riesgo es mayor en pacientes con neumonía SARS-CoV-2 en UCI respecto al grupo control. Para ello realizamos un estudio retrospectivo de cohortes observacional. Analizamos la incidencia de infecciones nosocomiales respecto al grupo histórico. En el grupo COVID añadimos pacientes que habían ingresado en UCI de un hospital terciario con diagnóstico de neumonía SARS-CoV-2 entre marzo y junio del 2020, diagnosticados mediante PCR en exudado nasofaringeo y en VAS de SARS-CoV-2. Y en el grupo control añadimos pacientes que habían ingresado en UCI en un hospital terciario en el mismo periodo del año anterior. Definimos tasa de incidencia de infecciones adquiridas en UCI respecto al total de pacientes y respecto a 1000 días de estancia. Y se analizaron por subgrupos: neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia primaria, bacteriemias relacionadas con catéter e infección del tracto urinario relacionada con catéter. Se recogieron datos demográficos y clínicos, expresados como la media más o menos la desviación estándar o porcentajes. Se reclutó un total de 189 pacientes. El grupo COVID estaba constituido por 83 pacientes, de los cuales el 60,3% eran hombres, con una edad media de 60,5 años más o menos 14,6 de desviación estándar, con una puntuación Apache Score de 19,8 puntos más o menos 10,14 y una estancia media de 19,7 días con una P significativa. El grupo control estaba constituido por 106 pacientes, de los cuales el 79,5% eran hombres, con una edad media de 61,2 años, más o menos 2 de desviación estándar, y un Apache Score de 18,8 puntos, muy similar al del grupo COVID, con una estancia media sí que era más baja, de 10,6 días con una P significativa. El ratio de incidencia de infecciones adquiridas en UCI fue muy significativo y superior en pacientes del grupo COVID. El número de infecciones totales respecto al número total de pacientes fue casi 5 veces superior en el grupo COVID, que fue un 133,73% versus un 28,3% en el grupo control. Esta diferencia tan significativa fue incluso ajustada a los 1000 días de estancia, donde el número de infecciones por días totales de estancia fue de un 59,61% por 1000 días de estancia versus 29,9 por 1000 días de estancia en el grupo control. Si hablamos del foco, tanto la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la bacteriemia primaria, la bacteriemia relacionada con catéter o la ITU relacionada con catéter, fueron muy altas en grupo COVID y muy superior respecto a los objetivos ideales de los programas neumonía, bacteriemia e ITU 0. Pero es curioso que lo esperable de estos pacientes que habían ingresado por neumonía, COVID, que su problema fundamental era el respiratorio, que tuvieron además largos periodos de tiempo de ventilación mecánica, donde había casi el doble de neumonías en el ratio de neumonía respecto al grupo control, que había un 18,8% en COVID respecto al 8,8% que había en el grupo control. Lo que destaca es que, sin embargo, el aumento más importante fue sobre todo de la bacteriemia primaria, que fue un 15% respecto al 1,78% en los pacientes del grupo control. Llama muchísimo también la atención el ratio que sigue siendo también el doble en la bacteriemia relacionada por catéter y por ITU relacionada con catéter. Pero efectivamente lo esperable, que sería que lo más frecuente fuera las infecciones de neumonía, fueron todavía más frecuentes las bacteriemias primarias. Como conclusión, las infecciones nosocomiales fueron extraordinariamente más altas en el grupo COVID. En concreto, en nuestro estudio salieron 5 veces superiores.
Esto podría justificarse por varios motivos: dosis alta de corticoides, gravedad de los pacientes, inmunosupresión vírica, estancia prolongada en UCI, el cumplimiento menos estricto de los protocolos cero ante la sobrecarga asistencial. Y bueno, en realidad esto habrá que seguir estudiando, seguir investigando, y los datos preliminares de nuestros estudios lo que nos van informando es que el uso a altas dosis y a duración muy prolongada de corticoides favorece de forma significativa el riesgo de infección. Pero lo dicho, habrá que seguir investigando para con nuevos estudios seguir dando más conclusiones. Muchas gracias y un saludo.